sí. Antes por ahí se accedía, pero se cerró ese acceso y se abrió este otro. Lo que sí nos consta es que se abrió antes de 1903. Estos agujeros que ves aquí, Johnny, fíjate sí. De dónde vienen, y son precisamente balas de los rifles, de los que disparaban de abajo a los que estaban atrincherados aquí arriba. Todos esos huecos que ves, si te fijas, son reventadas de balas. Sí. ¿Sí? Todo esto. En toda esa zona, todo eso, toda esta zona de acá. Y donde no hay es por acá atrás, precisamente porque no había forma que de allá dispararan hacia acá. Entonces dispararon por este lado de acá, por allá y por la plaza, acerca de la parroquia, con que la parroquia tenga túneles. Pero en cuestión de terreno no es viable que pueda haber túneles. Sí. ¿Pero esas bóvedas eran usadas nada más para el desvío del agua, entonces? Así es, o como cañerías. Se supone que sí, que los hayan usado como para que pasara gente o huyera de algo, si no lo podemos saber, porque sí son bóvedas grandes donde cabe una persona completamente de pie. ¿Y siguen ahorita? Sí existen, pero están cerradas. Están cerradas porque hasta donde sé ya se usan para drenaje. Ok, pues en aquellos años donde estalló la revolución, yo creo que cada espacio disponible para huir o escabullirse, pues era usado, ¿no? Pues sí, realmente sí, y también hay que tener en cuenta que hubo persecuciones religiosas y que también los padres necesitaban huir, pero te digo, no nos consta que haya túneles, pero sí lo que sí suelen decir la gente que cuenta es que precisamente debajo de este altar de la Virgen de Guadalupe es donde están los túneles. A mí no me consta, yo no me quiero meter en esos temas, pero la gente dice que los túneles están precisamente debajo de este altar. Sí. Viable o no es lo que la gente cuenta. Bueno, pues yo creo que en todas partes hay leyendas, mitos que han de estar por algo. Ajá, Tal vez alguna vez alguna persona creyó ver algo que en realidad no estaba ahí, y pues ya de ahí nacen ciertos mitos, ciertas leyendas. Pero yo creo que es algo que nos mantiene de cierta manera fervientes a querer saber un poquito más sobre la historia, porque en sí una leyenda o un mito pues es una historia en sí. Así es, sí. Sea verdad o no, es una historia, es algo que se cuenta, y cuando están basadas en lugares reales que podemos visitar, pues yo creo que sí nos surge de repente la curiosidad. Entonces, si nos surge la curiosidad de venir aquí por alguna leyenda, pues al menos ya visitamos el lugar, ¿verdad? Y fíjate que tenemos varias leyendas aquí como parroquia, la gente cuenta, por ejemplo, de los túneles, te digo, no sé si hay o no, cuentan, pero también tenemos leyendas sobre que en la noche las ánimas bajan a cantar aquí. Tenemos la leyenda de una monja que se aparece arriba. Tenemos la leyenda del coronel Natividad del Toro en el campanario, porque ahí se desvive, que es parte real de la historia, pero luego de ahí surge una leyenda al respecto. Ok, porque durante el periodo de la Revolución, hablando sobre ese tema, y durante pues guerrillas que había también en la época sobre ¿cómo se llama esta guerra que hubo? ¿La Guerra Cristera? La Guerra Cristera. Ajá. Aquí la Iglesia de la Purificación, ¿qué función fungió en ese entonces? Mira, seguía siendo parroquia, el campanario sirve precisamente para que se atrincheraran los soldados del coronel Natividad del Toro, y también durante la época cristera también la iglesia sufrió mucho. La purificación sufrió mucho, inclusive en el archivo histórico, en los libros de fábrica espiritual, que es donde se registra todo lo que hay, se hacen inventarios y todo, hay un hueco muy interesante desde 1923 hasta 1927. Nunca se deja de escribir, constantemente, inclusive ahorita todo lo que pasa en la parroquia, las imágenes que se compran, restauraciones, lo que se construye, se va llevando registro. Y desde 1700 hasta la fecha hay un registro, pero hay un hueco de 1923 a 1927, que es precisamente cuando se cierran las iglesias, no permiten que se haga nada. Y está el libro, ya se cuenta que ves las fechas y de repente del 23 se brinca al 27, hay un hueco. Sí. En esos 4 años, más o menos, sí. Ajá, fue el tiempo de la Guerra Cristera. Fue el tiempo de la Guerra Cristera en donde ya la iglesia pausó. Exactamente. Tenían prohibido los sacerdotes oficiar misa, y la gente tenía prohibido manifestar su fe. Okay. ¿Sí? ¿Gustan que pasemos a sacristía? Es otra de las partes que sí suele ver la gente, pero también tiene su historia.
Pásale. Gracias. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, más formalmente. Sí. Ok, entonces aquí está la sacristía. Esto es la sacristía. Este es el lugar donde los sacerdotes se preparan antes de la misa para luego tener acceso hacia el presbiterio, que es donde está el altar, donde se celebra la misa, y el altar donde está la imagen patronal. Sí. Esta es precisamente la parte donde se hace todo lo previo a la misa, donde el sacerdote puede recibir a la gente, donde suele haber confesiones y donde se prepara todo para la Santa Misa. Es este espacio, en realidad, la sacristía. Okay. Y luego acá tenemos una sala de sacristía también, y tenemos una pintura muy interesante no tenemos clara la fecha, alcanzamos a ver que dice 1700 y algo, pero los otros dos números están borrados porque la pintura está muy desgastada. Precisamente aquí tenemos la firma. Y por ahí vas a alcanzar a ver un 1700, probablemente sea 1777 o una fecha similar. Sí, más o menos se alcanza a distinguir. Es en tela esta pintura, ¿verdad? Es una pintura en tela, es un óleo en tela, precisamente es una pintura sobre las ánimas. Y fíjate, teníamos un retablo de las ánimas y de aquí viene la leyenda de que las ánimas vienen en la noche al templo a cantar, porque hubo un retablo de ánimas. Entonces te digo, hay parte de la historia y parte que no es parte real, pues, y parte de mito, y eso es lo que hace la leyenda. Sí. Es una pintura muy interesante porque inclusive hay un negro entre las ánimas, a ver si lo encuentras, una persona de raza negra. Ahí está, se ha oscurecido con el tiempo, pero es una persona de raza negra. Tenemos también indígenas, tenemos inclusive un papa, tenemos sacerdotes jesuitas, tenemos franciscanos, porque esto nos indica que no importa quién seas, si no vives una vida de gracia, puedes ir al purgatorio o condenarte para siempre. Okay. Y esta pintura es toda una alegoría bíblica del Apocalipsis. Tiene distintas interpretaciones, entonces. Tiene mucha simbología más que interpretación. Si quieres te la explico, pero sí es tema completamente bíblico y religioso. Pues sería algo extenso, yo supongo. No tanto, pero como quieras. Pues a ver, en aspectos generales, es como... Ok. Mira, en aspectos generales, tenemos arriba al Padre, a Dios Padre, y tenemos probablemente al Espíritu Santo representado como persona coronando a la Virgen. ¿Por qué decimos que es el Espíritu Santo y no está en forma de paloma? Porque este cordero representa al Hijo, representa a Jesús. Okay. Tenemos a los 24 ancianos de los que habla el Apocalipsis, tenemos 12 de cada lado, y tenemos las trompetas del Apocalipsis aquí, y las ánimas pidiendo misericordia para poder ascender al cielo. Es una pintura muy interesante, tiene los sacramentos, tiene el Santo Rosario y tiene varios elementos también que son intrínsecos a la fe católica, pero es una pintura que, vuelvo a lo mismo, era una catequesis, era toda una enseñanza para la gente que desconocía sobre su fe. Yo creo que en esos años se enfocaban en hacer imágenes o pinturas que fueran casi como, no sé, como una lección para las personas, para que fueran pues agarrando la evangelización con mayor fervor, ¿no? Así es, precisamente era para enseñarle a la gente lo que los misterios de la fe tenían. Okay. ¿Quieren acceder para ver la imagen patronal de cerquita? ¿Se accede por aquí? Se accede por aquí. A ver, pues... ¿Sí? ¿Esta sala es desde antes? Fíjate que esta sala es probable que sea más reciente. Es muy probable que esta sala se haya adquirido en los 90s. Si no es realmente una sala antigua, es una sala más nueva. Sí tiene el estilo como de las haciendas. Así es, tiene un estilo como antiguo, pero no, la sala muy probablemente sea más reciente. Sí. Precisamente de las restauraciones que se hicieron en los 90s. Aquí está un poquito complejo, pero sí pueden subir. ¿Por qué se tiene este acceso como privado? Porque no es necesario ni común que la gente acceda a esta parte. Okay. Estamos precisamente atrás del ciprés. Sí. El ciprés es este lugar donde se encuentra la imagen de la patrona y estamos precisamente atrás de ella. ¿Por qué? Porque por aquí tenemos acceso al altar sin mucho riesgo y también podemos acceder hacia la imagen patronal por esta escalera. Ok.
En aquellos años, ¿cuál es la principal función? Pues nada más como dar mantenimiento a Sí, esta área. efectivamente, poder bajar la imagen, sin bajarla por enfrente, poderla bajar de este lado. Ajá. Y tener acceso, te digo, por estos laterales también hacia el lado del altar, por este o por aquel lado. Okay. Mira, este ciprés, este altar se hizo cuando se quitaron los retablos barrocos a mediados de 1800, se hizo de cantera. Sí. Y para 1932 se modificó y se elevó todavía más. Esto que vemos ahorita ya son las modificaciones de 1932. 32, ok. Ya van a ser casi 100 años. Así es, ya casi Esa 100 última años. modificación. Sí. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí es de esas que se ven misteriosas como si fueran túneles, ¿verdad? Nos permite acceder arriba de esta cúpula. Es entras agachado y es una escalerilla que nos lleva a la parte de arriba precisamente para poder limpiar, si hay que colgar cortinas o mover ciertos alimentos arriba. Ajá. Nos permite subir. ¿Te da curiosidad? Pues da curiosidad porque yo creo de ahí salieron las leyendas de que había túneles por este tipo de cosas. Ajá. ¿Por qué hacerlo tan escurridizo y no algo, no sé, más? Porque también no es lugar para el que vaya a acceder mucha gente. Entonces, en realidad se hace así. Si quieres, inclusive meter la cámara para que veas la escalera, no hay gran cosa. Nada más vas a ver una escalera de caracol que, te digo, sube a la parte de arriba de esta cúpula. Nada más es eso, ¿verdad? Así es. Ahí se ve. Pues lo pusieron todo para que nada más hubiera un intendente nada más. Pues sí, en realidad sí. Si te da curiosidad y quieres subir, subimos. Yo creo que lo dejamos para la otra. Ok, perfecto. Ya con eso es suficiente. Ya vimos ahí que no es un túnel. Ya vimos que no es un túnel y no nos va a llevar a unas catacumbas secretas. Fíjate que ciertamente las naves de los templos servían también para enterrar personas, ¿eh? Ok. Inclusive se decía que entre más acomodado económicamente estuvieras, más cerca estabas del altar. Cuando se hacen las modificaciones de las restauraciones de los 90s, que se quita, no había ya el piso de madera, había un piso de concreto pintado, de cemento pintado. Okay. Se quita ese piso para poner el de mármol y de todos modos se encuentran todavía restos de personas. Era muy común. Muchas de las iglesias en todo México fueron pues construidas en la época de las haciendas, cuando llegaban los hacendados y se asentaban en lo que ahora es una comunidad, ¿verdad? Una comunidad rural. Hacían su hacienda, estaba la iglesia, la casa grande, la casa de raya, que era donde recibían el pago por su trabajo los empleados o esclavos, más bien por así decirlo. Pero aquí Fresnillo no fue fundado como una hacienda. No fue fundado como hacienda. Empieza directamente como una villa, entonces. Así es, como una villa, pero también hubo haciendas cercanas. Estuvo por ejemplo la hacienda del Mezquite, la hacienda de San Mateo, la hacienda de la Santa Cruz, y son haciendas que algunas fueron de 1700, otras de 1800, otras de 1900. Sí, pero al llegar a la Revolución, pues afectó tanto a las haciendas como a las villas. Así es. En general a toda la población de México. Así es. Sí, porque era precisamente revolucionar todo esto que se estaba viviendo. Accedemos al patio para que conozcan otra parte. A ver, yo lo sigo a usted. Mira, ¿Qué tal que me meto a un área prohibida? No, este es el patio trasero. Inclusive aquí también suele acceder gente. Allá tenemos arriba salones para la catequesis de niños o de adultos, e inclusive aquí hay baños que se pueden utilizar cuando hay están las clases o de repente que alguien necesita, que esté en misa y necesita usar el baño, también se presta. Pero mira, vamos a acceder aquí arriba a otras partes que sí ya son un poquito más resguardadas. Muy bien. Mencioné lo de las haciendas porque justamente lo recordé con eso que me mencionó de que se usaban las iglesias para depositar los restos de personas, sí. Y en muchas iglesias de haciendas a las que hemos visitado, hay justamente un espacio dedicado para los difuntos de las familias que pues eran los hacendados. O sea, los hacendados sepultaban a sus familiares dentro de las haciendas. Así es, dentro de las iglesias. Sí, pues aquí también a ciudadanos importantes. Ciertamente no eran hacendados o no había haciendas, pero sí a personas importantes se les sepultaba
en la parte de la nave central. Ajá. ¿Sí? Okay. Mira, te decía que tuvimos retablos barrocos. Estas son vestigios de las imágenes que llegó a ver en esos retablos. Es lo único que nos queda de aquel entonces, y aparte el San Nicolás de Tolentino, que te decía que es el primer patrono, pero son imágenes barrocas. Si te fijas, el estilo es muy barroco, están muy deterioradas, están muy antiguas, pero son parte precisamente de aquellos retablos barrocos que hubo. Sí, ¿quién habrá sido el artista encargado de hacerlas? Fíjate que no hay registro, también se fueron perdiendo. Por la misma humedad, muchos de los registros de la parroquia se perdieron con los años. Okay. ¿Sí? Hay que considerar que el tipo de papel que usaban era diferente y era también mucho más sensible a los cambios de humedad, de calor, etcétera, etcétera. Okay. ¿Sí? Mira, ¿Qué hay por acá. Por acá hay más cuartos. Esto un tiempo fue el curato. Esto quiere decir que fue la casa del cura. Ajá. O sea, en esta parte, desde abajo, el piso de abajo, y esta parte vivía el cura. Okay. Después se convirtió en un convento de religiosas. Y precisamente por eso surge otra leyenda de la parroquia de la Purificación. Ajá. Hay una leyenda de una monja que se aparece en una ventana. Ok, ¿y nunca le ha tocado verla? No, fíjate que no, pero si quieren les enseño la ventana. A ver. Ahorita que nos vean las personas que están allá afuera van a pensar que somos la monja aparecida. Mira, y aquí tenemos una vista precisamente al Jardín Madero. Sí. Sí, estas son partes que la gente no suele ver. Te digo que esto eran habitaciones del antiguo curato de la Purificación. Ajá. Entonces aquí vivía el párroco, el señor cura. El párroco. Aquí vivió durante mucho tiempo, pero ya dejó de vivir hace mucho tiempo también. Después fue convento, ¿y hasta qué tiempo dejó de ser convento? Y fíjate que convento fue no hace tanto. Todavía hay religiosas de edad avanzada que se acuerdan que estuvieron aquí. Las religiosas se llaman marianitas. Y entonces ellas se acuerdan que llegaron a vivir en esta zona. Esto es parte de lo que hubiera sido un museo para aquí, para la parroquia de la Purificación. Y esto básicamente es el tesoro de la parroquia. La gente suele pensar que los tesoros son económicos, pero en realidad no. Esto es el archivo histórico de la parroquia. Aquí hay libros que aquí puedes checar las fechas. Fecha inicial. Ajá. El 1 de abril. Así es. De 1608. Así es. Y la fecha final en 1863. 63. Y tenemos separado todo, por ejemplo, estos son bautismos, partidas de bautismos, tenemos todo esto es bautismos, tenemos matrimonios, tenemos primeras comuniones, etcétera, etcétera. Pero todo esto es el tesoro de la parroquia porque es el registro de todas las almas que han pasado por aquí. Aquí está registrada la primera persona que se bautizó aquí en la parroquia. Sí, probablemente sí, debería de. Al menos si es que, del 1608. 1608 sí, podría ser que sí. No aquí en la parroquia, pero sí aquí en Fresnillo. Okay. Porque hay que recordar que la parroquia se termina en 1690 y algo. Entonces no existía la parroquia de la Purificación, pero cuando se convierte aquí en parroquia, los archivos de los primeros bautismos se pasan para acá. Tienen que llegar aquí. Y todo esto en realidad son libros. Libros. Son libros. ¿Podemos ver alguno? Tal vez en alguno no muy antiguo, porque sé que... Sí, mira, te voy a mostrar uno de Fábrica Espiritual, que era precisamente esos que te decía que tienen un hueco muy interesante, a ver si lo encontramos, porque es muy interesante ese dato histórico de darnos cuenta que hacen falta muchos datos. ¿Tienen que ponerse guantes para...? Sí, de preferencia, porque son libros antiguos, para no maltratarlos. Okay. Y para no dañar algún libro. Déjame ver si estuviera en esta caja. Tengo dudas, pero si lo encontramos va a ser por mucha suerte. Sí, por obra divina. Mira, por ejemplo, es un libro de Fábrica Espiritual que comienza en 1937. Sí, las letras son muy bonitas. No va a ser, porque comienza en el 37, es anterior. Pero mira, te digo que se llevaba registro de absolutamente todo. Y ve qué bonita la letra. Sí. Porque son manuscritos. Y todavía ¿quién es el encargado de hacer estos registros? Los notarios. Okay. Los notarios, la gente que trabaja en notaría, es la que se encarga precisamente de llevar todos estos registros. Mira, aquí tenemos otro vamos a ver la fecha. Septiembre de 1929. Debe de ser un libro anterior, pero también ve todo el orden, qué bonito.
tenemos septiembre y estos son casi puras cuentas de construcciones, de ingresos, de egresos. Okay. Sí, y te digo, son realmente la joya espiritual, la joya de la parroquia, el tesoro espiritual de la parroquia. Wow. ¿Y qué hacen cuando se les llena? Mira, esto es la parte histórica. En la notaría, que es a la que se accede por la Reforma, están los libros que todavía no son históricos, son libros más nuevos. Ahí, en determinado año, se consideran históricos y se traen para acá. Pero también allá está lleno de libros más recientes. Sí. Entonces ya cuando empiezan a ser históricos, los traen para acá. Y pues hasta ahorita no se ha llenado, pero todavía tenemos espacio arriba. Sí. Y ahorita en la actualidad, ¿hasta qué año está considerado como histórico? Fíjate que sí hay, no sé, tenemos de los 1912, 1908, te mentiría, Johnny, 1969, lo que saben esos son los notarios. Mira, aquí todavía hay de 1970. Probablemente desde hasta más bien 1970 es donde están los históricos. Y ya del 71 hasta la actualidad ya se encuentran en la notaría porque son libros que todavía están más vigentes en cuanto a registro. Y no creas, muchas veces pasa que viene gente que necesita buscar algún bautismo de una persona que se bautizó en los 50s y hay que venir aquí a buscar el registro del bautismo. Ok. ¿Para qué se puede llegar a necesitar algo así? Para muchas cosas. De entrada, a veces los registros civiles no encuentran un dato y lo tienen que cotejar con la parroquia para darse cuenta que coincidan las fechas y, por ejemplo, si no encuentras un dato de algún antepasado porque no está en el registro civil, te mandan aquí lo encuentran, ven el año y allá tienen más facilidad de buscarlo. Okay. ¿Sí? Ese sería uno de los motivos. Porque antes la iglesia regía en todo, entonces Así es. Ahora que la política es otra cosa, el gobierno es una cosa y la iglesia otra, pues llega un punto en el que si llegan pidiendo algo de hace mucho tiempo donde la iglesia era todo, pues ahí sí se tienen que unir. Exactamente, y tienen que cotejar. Entonces, precisamente por eso aquí están todos esos registros. Y a veces se pueden utilizar para esos o nada más porque necesites encontrar por alguna razón el acta de bautismo o de matrimonio de alguno de tus antepasados. Inclusive, pues a lo mejor mi padre viene de su pareja falleció y entonces su primer pareja y yo soy hijo de un segundo matrimonio, pero necesito ver con quién estaba casado antes. Es probable que aquí esté el registro. Ok, muy bien. Pues imagínense, desde 1608, Ajá. Antes de que se fundara aquí la purificación. Antes de que la purificación se construyera, ya hay registros porque ya había gente y ya algún templo, si bien no era parroquia, ya administraba los sacramentos. Sí, ok. Muy bien. Toda esta parte, pues es de acceso nada más para las personas de aquí de la parroquia, ¿no? Así es, o hay gente que puede acceder al archivo histórico, pero necesita permiso precisamente del episcopado, de la catedral. Ok, pues le agradecemos nuevamente al señor Barroco por habernos permitido hacer esto. Yo creo que es un video lleno de mucha historia y estoy seguro que muchas personas que estén viendo esto, que no sé, van a decir: mis papás se casaron ahí en la purificación, justamente en el mero centro de Fresnillo. Y ahí, dentro de tantos de esos libros, están registrados. Sí, probablemente sí. ¿Quieres que vayamos al campanario? Vamos, y terminamos allá. ¿Cómo ve? Perfecto. Sí. Yo creo que le hacemos una pequeña pausa en lo que llegamos allá, para no hacerlo tan largo y tedioso. Sí. Salimos de la parroquia y por aquí, por fuera, es por donde se accede al campanario. Exactamente. Ok, muy bien, pues entonces vamos para... Yo lo sigo. Aquí esta parte siempre ha sido pues el acceso, ¿no? No, fíjate que originalmente el acceso era allá. Ahorita ya sirve como bodega esa parte, pero se accedía por dentro del templo. Okay. Si alcanzas a ver ese arco de cantera que está ahí, antes por ahí se accedía, pero se cerró ese acceso y se abrió este otro. Lo que sí nos consta es que se abrió antes de 1913, porque aquí en 1913, en tiempos de la Revolución, precisamente hubo un conflicto. Te platicaba yo del coronel Natividad del Toro y del general Pánfilo Natera, que
los soldados de Natividad del Toro se atrincheran aquí en el campanario, arriba, y abajo estaban los de Pánfilo Natera. Está pesada la escalera, ¿eh? Sí, está pesada. Cuidado con la cabeza aquí. Sí, está pesada la escalera. Pero entonces, esta escalera por la que estamos subiendo, la pusieron hasta 1900... No, esta es original. Es original del templo. Pero la puerta, el acceso externo... Fue lo que se movió. Fue lo que se movió. No sabemos exactamente en qué año. Puede ser que haya sido a mediados de 1700 que se hicieron los cambios. Mira, aquí está cerrado, pero este es el cuerpo del reloj. Del reloj que da hacia el Jardín Madero. Por aquí se alcanza a ver. Es un reloj francés con una maquinaria muy bonita. Ya no funciona. Funciona. Sí funciona. De hecho, todavía. está funcionando. Si nos quedamos callados vas a escuchar el tic-tac. Yo creía que ya no funcionaba. Será más bien porque nunca me fijo. A ver, ahí se tiene que escuchar. Sí, se oye. Desde que fue fundado o construido aquí el templo, ¿está el reloj? No, el reloj es posterior. El reloj es ya del siglo XX, si no me equivoco. Okay. Este es del siglo XX, pero es un reloj muy bueno. Sí. Inclusive, según el reloj, ahorita, en unos 3 minutos, las campanas van a dar los cuartos. Porque el reloj jala automáticamente unas campanas arriba. Si quieres subimos y las vamos a alcanzar a escuchar. Ya casi son las 3:15. Entonces... Aquí es lo que es un poquito más complejo, porque hay que subir agachados, pero podemos tener acceso al campanario, ¿vale? Okay, muy bien. Cuidado de no caerse, porque... A ver... Ahora sí que me voy a meter por un túnel. Cuidado, Ramón. Ahí está. Ok. Ay, jole. Ahorita estamos en donde se atrincheraban en aquellos años. Se atrincheraron en los tiempos de la Revolución. Sí. Fue un evento importante porque buscaban dónde refugiarse, dónde protegerse. Y te lo paso. Mira, todos estos agujeros que tenemos aquí, podemos pisar todo lo que es concreto, nada más no se vayan a la parte de la cantera porque no es segura. Pero todo esto, ahí están las campanas. ¿Sí? Sonaron una vez porque es el cuarto. A la media hora suenan 2 veces, a los 45 minutos suenan 3. Okay. Mira, todos estos agujeros que ves aquí, Johnny, fíjate de dónde vienen y son precisamente balas de los rifles de los que disparaban de abajo a los que estaban atrincherados aquí arriba. Todos esos huecos que ves, si te fijas, son reventadas de balas. Sí. Todo esto. En toda esa zona. Todo eso, toda esta zona de acá. Y donde no hay es por acá atrás, precisamente porque no había forma que de allá dispararan hacia acá. Entonces dispararon por este lado de acá, por allá y por la plaza. Y tenemos todo esto, mira, inclusive tenemos aquí. Sí, y seguramente es muy probable que hayan venido o ya sea de aquí del techo de la parroquia o inclusive del techo del mercado. Sí. Cuando se atrinchera aquí el coronel Natividad del Toro con sus soldados aquí arriba, ellos disparaban hacia abajo y los soldados de Pánfilo Natera disparaban de abajo hacia arriba. Cuando estaban aquí atrincherados, que no hallaban forma de bajarlos, porque tú tapas aquí y no tienes forma de subir, fueron los soldados de Pánfilo Natera al mercado por Chile. Okay, y entonces, mercado que está aquí. Al mercado que está aquí, porque era es el mercado viejo, llenan la parte de abajo de chile seco y alrededor y lo encienden. Entonces, ¿qué pasa con el chile quemado? No, pues... Te hace toser bien horrible y te empieza a asfixiar. Sí. Entonces, generan la rendición del coronel Natividad del Toro y entonces se dice que Fresnillo fue tomado a plomo y chile. A plomo por las balas, a chile por el chile que quemaron para que subiera y se asfixiaran los que estaban aquí arriba. Inclusive cuando logran eso, el coronel Natividad del Toro, precisamente por no querer entregarse, se desvive. Se desvive y aquí pierde la vida y entonces surge la leyenda de que precisamente por esta escalera que subimos se aparece el coronel Natividad del Toro. Y si nos llega olor a chile, pues es porque sí está presente. Exactamente, sí. Y mira, pues estas son las campanas, Johnny. Estas son las campanas que tenemos en la purificación. Tenemos nada más 4
más otras 4 arriba que son del reloj, otras 3, perdón, arriba Sí. que son del reloj. Estas campanas también son históricas, unas son más nuevas y otras más antiguas. Esta es la campana mayor, esta está consagrada a la Virgen de la Purificación. Por ahí podemos ver los datos. Ajá. Y si no me equivoco es de 1943. Tenemos Ok. aquella de 1948 y tenemos esta que por aquí tiene también la fecha 1948 de también. 1948 también. Y la más antigua es esta que tenemos aquí, que es de 1792. Esta campana suena muy bonito, fíjate. Sí. Es una campana grande, pero pues sí son campanas pesadísimas. Sí. Y precisamente son parte también de la cultura y de la historia de En Fresnillo. aquellos años que construyeron el templo, ¿cómo le hicieron para subir las campanas? Fíjate que ese es un ¿Habrá misterio. algún registro de cómo tal día pagamos una grúa? Pues no había grúas, obviamente. Y de todos modos, bueno, estas campanas las puedes subir, pero esta que es la mayor Sí. no tienes forma de meterla entre los arcos. Yo la verdad ignoro cómo se hacía en ese tiempo. No sé si tenían que quitar uno de los soportes, pero a mí me parece peligroso, o no sé si la fundían aquí. O sea, realmente no sé cuál haya sido el proceso para que esta campana tan grande esté aquí. Sí. Y mira, lo curioso es que esas vigas que están aquí arriba siguen siendo originales y siguen sosteniendo el peso de esta campana. Y ves esas trenzas. Sí, era lo que le iba a decir justamente. Precisamente. Es tripa Cuero. de. Me parece que es tripa de carnero. No Ajá. estoy seguro si de carnero o de res, pero así las hacían. Luego ya se encadenó y se pusieron cuerdas, pero también esas tripas son para que aguanten. Y fíjate, siguen aguantando ahí. Sí, algunas, estas ya están sueltas, Ajá. tronadas. Yo creo que tronaron con el tiempo, tal vez. Seguramente sí. Pero ahí vemos unas que todavía están ligadas ahí a la campana, sosteniéndola todavía. Eso yo lo había visto, no recuerdo en cuál templo, en algún otro templo de aquí de Zacatecas también, que una campana sigue todavía sostenida con esas tripas. Con esas cuerdas, sí. Con esas cuerdas. Fíjate que yo no sé si son tripas o si es realmente cuero, pero es un elemento natural. Es un Sí. elemento natural, no es metálico. Sí. Se me hace que sí es cuero. Me parece que sí es cuero. Aquella vez nos dijeron que eran de cuero. Pero en realidad, pues los que sabían perfectamente de qué son, pues son las que las pusieron Los que ahí. nos pusieron, exactamente. Sí. Así Muy bien. es. Yo no me sabía esa historia del chile. Sí, fíjate que sí. Y entonces de ahí surge la leyenda. Entonces, mira, ya llevamos 4 leyendas. La de los túneles, Sí. la de la monja, que se aparece en la ventana, Que ahorita nos asomamos. que ahorita nos por ahí. asomamos, la del coronel de aquí y la de las ánimas que bajan a cantar Sí. en la noche. Ok. Ni a ninguna le ha tocado Pues verificarla. fíjate que no, y ni ganas, ¿eh? Pues yo creo que son cosas que son parte de nuestra historia, como ya lo decía yo. Son historias también, se cuenta algo. Y sí, pues como esas, o sea, de la historia del coronel. Pues esa era una persona real que vivió verdaderamente Así es. esa situación. Pero pues ya nosotros le agregamos ese, no sé, ese ímpetu de quererlo hacer un poquito más, pues como sobrenatural. Porque pues es una forma de que lo hacemos ver un poquito más interesante para nosotros, ¿no? Así es. Pero en sí, el hecho de lo que en realidad pasó, pues es algo muy bonito, muy interesante. A mí se me hace, pues, el Señor prefirió dar su vida que entregarse. Claro. O sea, nunca perdió el honor de entregarse y de rendirse, sino pues más bien ya dijo, mejor aquí que termine todo, incluyendo mi vida, ¿verdad? Exactamente. Sí. No, pues muchas gracias, Héctor. No, ¿de qué, Johnny? Estamos para servirles y pues esto es un poquito de la historia de la parroquia y de la Fundación de Fresnillo, que te digo, van intrínsecas Sí. y pues ojalá la gente le guste y conozca más un poquito de la historia de Sí. su pueblo. Así es. Y ya puedo decir que tuve el privilegio de estar aquí arriba. Así es. Le quiero agradecer nuevamente al párroco. Ricardo Berumen, padre Ricardo Berumen. Al padre Ricardo Berumen, en serio, muchísimas gracias. Si llega a ver esto, pues le agradezco de parte del equipo de Zacatecanos Hoy. Créanme que tanto nosotros como las personas que están viendo esto, le agradecen muchísimo por habernos dado el acceso aquí a la parroquia. Creo que entre más conocemos, al menos yo personalmente, que entre más conozco de la historia de los lugares, fíjense, pues soy originario de aquí de Fresnillo, he vivido toda mi vida, yo creo que aquí voy a morir, aquí voy a quedar.
no sabía muchas de las cosas que mencionamos ahorita. Entonces, entre más me enriquezco de la historia del lugar de donde uno es, se siente muy bonito, es un sentimiento muy bonito. Entonces, le agradezco muchísimo al párroco, a usted, Héctor, también por habernos pues dado el recorrido, acceder a hacer este video con nosotros. Y pues bueno, ¿algo más que quiera decir? ¿Algo más que quiera agregar? Nada, Johnny, es todo. Pues que busquemos conservar nuestra historia, Así que como es. fresnillenses, para la gente que es de aquí, seamos conscientes de que pues a final de cuentas estas son nuestras raíces y hay que respetarlas, hay que cuidarlas y hay que difundirlas. Sí, sobre todo cuidarlas, y no hay que ser irresponsables de pronto, pues como sociedad lo único que podemos hacer es, si no restaurar, al menos no dañar, ¿verdad? Así es. Pues bueno, amigas, amigos, desde aquí, de la cima de la purificación, les mando un saludo muy cálido a todos, un abrazo, y pues bueno, como decía mi papá, si Dios quiere, y si Dios quiere, porque ahora sí estamos más cerca de Dios, si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Gracias.